Hola. Sí, se escucha perfecto. Bueno, aquí estamos dando inicio a este panel con este nombre un poco místico y bien sugerente, ¿no? Tokenización de activos reales, mito, realidad. Entonces aquí van a irse muy claro si esto es un mito o realmente se puede llevar a cabo. Entonces, no importa. Nos acompaña en esta ocasión Daniel Pardo, que es CEO de WeBuild, una empresa que se dedica en términos generales a la tokenización del real estate. Tiene un amplio currículum en el mundo blockchain y desde el 2017 participa con más de 350 inversiones. Es director de Camalot, plataforma de inversiones de cripto hecho en Chile. Nos acompaña también Adrián Jofré, ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster en MBA, y lo más importante, lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Co-founder de Yeli, también dedicado al real estate, y Sergio del Pino, ingeniero industrial, ha pasado por diversos negocios de tecnología y hoy nos viene a contar un poco de su experiencia de la tokenización en el mundo del vino. Representa a la empresa Open Vino, Open Wine. Entonces ya, sin más trámite, nos ponemos en tierra derecha y un poco para contextualizar, le vamos a preguntar a los panelistas qué entienden ellos por tokenización, ¿cierto? Y cuáles, dirían ellos, son las principales ventajas en términos generales. Así que, Sergio, si quieres comenzar. Bueno, tokenización, en definitiva, es un token, es una ficha. Y lo que nos dio la oportunidad del blockchain es de hacerlo que esta ficha sea descentralizada y que tengan acceso simultáneamente un montón de lugares en el bloque y no tener la necesidad de estar, por ejemplo, pidiéndole una autorización a un banco para poder pagar algo. Desde ahí nosotros pensamos que podíamos tokenizar activos, ¿sí? En este caso, de parte de Open Vino, tokenizamos vino, ¿sí? Un activo que es escaso y que nos da la posibilidad de empezar a venderlo una vez que está producido y al tenerlo el token a disponibilidad dentro del blockchain, la posibilidad de intercambiarlo. Perfecto. ¿Alguien más quiere complementar esa definición? La manera como yo lo veo, bueno, gracias a todos y hola a todos. Una manera de verlo en simple es que nos permite ya sea fraccionar o comprar activos de manera digital. Y como todos ustedes saben, al digitalizar los activos, se hace muchísimo más simple todo lo que son las transacciones, el traspaso de propiedad de esos activos y a partir de ahí el mundo de posibilidades se abre. Así que quizá esa es una definición. Bueno, nos queda clarísimo. Ya tenemos el punto inicial para conversar. Entonces, ya sabiendo cuáles son las bondades en términos generales, que más o menos todos los que estamos aquí sabemos del blockchain, ¿cierto? Descentralización, seguridad, etcétera. En tu experiencia, Adrián, que te dedica a la tokenización en el real estate, ¿cuáles dirías tú que son las ventajas que tiene particularmente en ese negocio? Bueno, complementando un poco los tokens, buenos días también a todos. Lo más fácil es entenderlo como la representación digital de un activo, que este activo puede ser digital o puede ser físico, y también puede ser fungible o no fungible, lo que puede ser fraccionable o no fraccionable. En el caso del real estate, estamos hablando del asset class más grande del mundo, es un asset class que tiene un valor de mercado de aproximadamente 280 trillions, de los cuales el 7% aproximadamente es líquido, básicamente a través de los REITs, que son estos instrumentos que nacieron en los años 70 en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con el real estate? Básicamente nosotros tenemos este asset que es gigante, pero que tiene muy poco acceso. La gente que puede comprarse una propiedad, un departamento, una casa, etcétera, para inversión es muy poca. Se estima que alrededor del 5% en el mundo. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner un pie y muchas veces tiene que acceder a crédito. Y la gente en el mundo que puede tener un capital para poner un pie y la gente que puede acceder a un crédito con un banco o una institución financiera es muy acotada. Entonces, eso es lo primero y lo más importante que entrega el real estate en su formato de tokenización, en su formato de
blockchain. Viene como a democratizar el acceso a la vivienda de alguna forma. Exactamente, lo que hace es darle acceso a todo el mundo para que a través de estos tokens, que son fracciones de una propiedad, puedan integrarse a este mundo que es el que más ha generado riqueza en la historia de la humanidad. Si ustedes ven la historia, a través de las tierras básicamente se han generado la grande riqueza, y este tremendo mercado que existe hoy día, nosotros podemos darle acceso a cualquier persona a través de estos tokens. Entonces, eso es lo primero. Después, lo segundo es la liquidez. ¿Qué pasa cuando uno quiere vender una propiedad? No es fácil. Hay que llamar a un corredor, hay que tasarla, van a ver la propiedad varias veces, hay intermediarios entre medio, como por ejemplo los abogados, las notarías, el conservador de bienes raíces, etcétera. Y eso hace que el tiempo en que yo pueda vender una propiedad va de entre los 3 y los 6 meses. Eso en promedio en el mundo. Al yo tener un token y estar obviamente integrado a distintas aplicaciones que me permiten transarlo, la liquidez de estos tokens es inmediata. Básicamente funciona como una acción. Yo voy a la bolsa de comercio, que en este caso es una plataforma donde puedo transar los tokens, y de forma inmediata lo puedo transar. Y lo tercero, que también es igual de importante, es la diversificación. Obviamente a nosotros desde chiquititos nos enseñaron a que hay que poner los huevos en distintas canastas, pero lamentablemente como el ticket de un bien raíz es alto, la gente que puede acceder a comprarse una propiedad para renta puede acceder a una, puede acceder a dos. Ese es el gran promedio de la gente que puede acceder, que ya es muy poca. Entonces no están muy diversificados. ¿Qué pasa si yo compré un departamento en la Plaza Italia, el año 2017, porque es una tremenda ubicación en Santiago? Y vino el estallido social y soné. Tenía todos los huevos en una canasta y tengo un problema. A través de la tokenización de activos inmobiliarios puedo comprar pedacitos de propiedad en cualquier parte del mundo, lo que me permite diversificar mi portafolio. Excelente, excelente, me queda clarísimo. Entonces, entendiendo que un bien inmueble es un bien real que se puede dividir en tantas partes, ¿cierto? Como tokens, lancemos a la comunidad o quienes comprarlos. ¿Cómo funciona esto? Y también en esta misión que tenemos de demitificar este proceso. ¿Cómo funciona esto en la realidad? Tenemos, y esta pregunta para ti, Daniel. Este edificio, digamos, esta casa, ¿se transforma o se divide en tokens? ¿Cómo se lleva a cabo esto, desde el inicio hasta que se lanza al mercado? Sí, Adrián explicó muy bien el concepto y tal como dice él, esta digitalización del activo, lo primero que quiero decir es una realidad. No es una discusión, esto ya ocurre, ya existe, ya es viable. A través de nuestra plataforma, por ejemplo, en WeBuild, se puede acceder a una primera oferta que estamos ofreciendo. Y la manera de hacerlo es básicamente comprando estas participaciones dentro de una propiedad. Lo que Adrián explicaba llevado a la práctica y el sueño que de alguna manera nosotros queremos alcanzar, es que cualquier persona desde una inversión muy mínima puede armarse su propio portafolio de inversión. Imagínense qué atractivo sería poder tener 4 metros cuadrados de un departamento en Australia para renta, que me genera renta todos los meses, 10 metros cuadrados de una casa en Estados Unidos, media hectárea de un proyecto de conservación en la Patagonia chilena, que me permita hacer un portafolio que tiene 2 miradas, que me parecen mucho más atractivas que el mundo tradicional. La primera mirada es que me da acceso a yo controlar mis decisiones de inversión, que no es lo mismo que pasa con, por ejemplo, un fondo de inversión, que es un experto que está invirtiendo por uno. Y lo segundo es que me permite tener una conexión emocional mucho más interesante con mis inversiones. Yo estoy dispuesto, en muchos casos, a sacrificar 1 punto, 2 puntos de rentabilidad por algo que es profundamente importante para mí. Como por ejemplo el caso nuestro en WeBuild lo es el tema de la sustentabilidad y la conservación. Nosotros tenemos una mirada ESG, que es Environmental Social Governance, una mirada de tratar de construir un mundo mejor a partir de que entre todos nos unimos por causas o por desarrollos inmobiliarios que tienen una mejor forma de desarrollarse. Una de las grandes ventajas de la tokenización, además del acceso, además de la liquidez, es que divide o distribuye el riesgo. Entonces, si nosotros queremos hacer un edificio y yo soy el único dueño del edificio, el edificio vale muchos, quizás millones de dólares, y yo quiero hacerlo sustentable, le quiero poner todos los
sistemas de LEED certification y todas las cosas para hacerlo sustentable, eso tiene un costo y por lo tanto el costo, como soy el único dueño, es muy grande quizás para mí. Si eso lo distribuimos y entre todos el costo es la diferencia entre que cada uno de nosotros ponga $50 si no lo hacemos sustentable o $51 si sí lo hacemos sustentable, el riesgo real de gastarse ese dólar extra por hacer las cosas bien es muy bajo. Y esa es otra de las grandes ventajas que queremos proponer como alternativa y que en el mundo se está adoptando. Entonces, esta serie de cosas, de ventajas que se estaban hablando, ya son una realidad. Hay distintas maneras como se abordan, pero en términos prácticos lo que permite es que uno pueda transar pedazos o fracciones de propiedad y de esa manera armar su propio portafolio, como decía Adrián, poner los huevos en distintas canastas, y no solo en Chile, sino puede ser a nivel global, no solo en el tipo de activo, no tienen por qué ser departamentos, puede ser oficinas, proyectos de conservación, etcétera, y eso nos da a cada uno, como individuo, muchísima más libertad de decisión de qué hacer con nuestras inversiones y qué es lo que nos mueve. Genial. Escuchándolos me da la sensación de que finalmente la tokenización de activos reales, particularmente los inmuebles, ¿cierto?, no viene sino a constituir algo que ya se venía haciendo, por ejemplo, una sociedad por acciones, y lo que hay, porque hay una gran resistencia en el mundo jurídico, a una opinión muy personal, bueno, yo soy abogada, es por desconocimiento un poco de esta tecnología y también por las bondades que esto trae en el fondo. Pero ahora lo que me llama mucho la atención, y ahora paso contigo, Sergio, es la tokenización en el mundo de los vinos. Cuéntanos, por favor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nosotros lo que hacemos es dar la oportunidad a las viñas, sí hablo de viñas porque estamos acá en Chile, si no hablo de bodegas, en Argentina llamamos bodegas a las viñas, de tokenizar sus vinos. ¿Cómo es esto de tokenizar los vinos? En el momento que se hace una vez por año la vendimia, el vino tiene una característica, el producto, que es escaso, ¿sí? Vamos a tener tantas botellas, vamos a poder producir tantas botellas. En ese momento que tenemos la vinificación, y en el caso, por ejemplo, en el caso de Argentina esto está regulado, se le informa al Instituto Nacional de Vitivinicultura cuántas botellas, cuántos litros de vino obtuve de esa vendimia. Nosotros podemos en ese momento tokenizar cada una de esas botellas y ponerlas a la venta en el mercado digital. Eso lo que da es la capacidad de obtener liquidez del líquido. ¿Sí? Eso es uno de los claims que tenemos en OpenVino. Obtenemos liquidez del líquido. Con esto que hacemos, cada uno de esos tokens, cada 6 de mayo, se da en un crowd sale durante del 6 de mayo al 25 de julio, con la oportunidad de pagar un valor fijo por cada una de esas botellas. El 25 de julio, eso se abre a un exchange, OpenVino Exchange, donde cada uno puede comprar, ¿sí?, esas botellas de vino y pagar el precio que vaya definiendo al mercado, porque el precio del vino también va desde los $2 a los $1.000. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la añada, dependiendo de un montón de características, va a tener ese token un valor. Ese valor se va a poder transar en el mercado y esto lo venimos haciendo desde el año 2018, ya no está en etapa de experimento y de hecho en Argentina firmamos un convenio este año con el Instituto Nacional de Vitivinicultura y hay 5 bodegas, 5 viñas más que están empezando a tokenizar sus vinos. Con esto, ¿qué oportunidad se le da? Una vez más, fraccionar ese activo, el vino, en botellas que se pueden después crear nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, hay una empresa de marketing que viene y dice, nosotros tenemos la campaña ideal para tu vino y lo vamos a hacer crecer un montón de valor. Fantástico. Pagamos en tokens de vinos. Y si la campaña es exitosa, va a aumentar ese valor para esa empresa de marketing que generó mayor valor para el vino. Con lo cual, de ahí hasta todo lo que es la distribución, todo lo que es la venta del vino, se puede hacer a través de este modelo. Cuando nosotros hablamos de
tokens, en este caso de vino, estamos hablando de algo que no es un futuro. Nosotros generamos los tokens en el momento que el vino está ahí en el lugar para poder utilizarlo. No es una promesa, es algo que nosotros tenemos un activo disponible para, obviamente, por ejemplo, un vino que se guarda 3 años, va a estar disponible en 3 años para consumir. Y el consumidor va a poder decir, ¿qué quiero hacer con este token, con esta botella de vino? ¿La quiero vender porque el mercado está diciendo que esta cosecha de mi viña es excelente a un valor mayor? ¿O la quiero tomar? Quemo ese token, lo redimo y me tomo la botella de vino. ¿Sí? Entonces, estas son oportunidades nuevas de usar, en este caso, el blockchain, que no solo lo usamos para tokenizar, sino lo usamos para tener toda la trazabilidad para atrás, desde todo lo que fue el proceso de cuidado de la viña. Por ejemplo, en este caso, Costa Flores es una viña orgánica y tiene procesos de certificación orgánica. Entonces, todo eso se va anotando dentro del blockchain y es de acceso público. No solo eso, sino todo lo que es la contabilidad de la viña. Entonces uno puede acceder a en qué se gastó, en dónde se puso la plata, para, por ejemplo, tener comercio justo, y hasta poder llegar a biocertificar digitalmente esa producción. ¿Sí? Y a la tarde va a estar, no sé si está acá la gente de Cleros, va a estar Cleros hablando, es uno de los casos de uso para la biocertificación digital para usar el arbitraje. Clarísimo, me quedan un par de dudas que si nos da el tiempo las vamos a dejar por el final. Y ahora vuelvo a Adrián, Daniel, tokenización en el real estate. Si yo decido, yo soy digo esto me interesa, democratiza, ¿cierto?, el acceso a la vivienda, me interesa invertir aquí, ¿cualquier persona puede hacerlo? ¿Qué se necesita para hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Hay algún mercado secundario? ¿Cómo funciona esto? O sea, esa principalmente una de las ventajas que estamos conversando en términos de la accesibilidad. Aquí básicamente cualquier persona puede comprar. Hay distintos valores mínimos que tiene cada una de las empresas que esto hace. Como bien decían antes, esto no es algo nuevo, es algo que ya pasa desde el año 2018, que probablemente fue la primera tokenización de un activo inmobiliario en Estados Unidos, un hotel en Aspen, el San Reyes, se tokenizó aproximadamente un 20% de la propiedad, y esa fue la primera acción real en términos de tokenización de activos inmobiliarios. O sea, esto ya está pasando hace tiempo y hay empresas en varios países del mundo que ya lo están haciendo. Y en ese contexto, lo que nosotros al final buscamos es que una persona de una forma fácil, rápida, pueda comprar una fracción de una propiedad. En esto, básicamente, hay una plataforma, como se mete a cualquier página web, como se mete a falabella.com, ve el portafolio de propiedades que hay disponible, uno ve el que más le gusta, dependiendo de la descripción, como si estuviera, por ejemplo, en portal inmobiliario, y dice, esta propiedad me tincó, voy, selecciono la cantidad de tokens que quiero adquirir, pago con tarjeta de crédito, pago con PayPal, pago con una moneda cripto, y básicamente es súper fácil poder entrar a este mundo a través de este tipo de soluciones. ¿Qué ocurre? ¿Cómo solucionan la parte de, no sé, que hay un blanqueo de activos, ¿cierto? O esa plata, si quiero utilizar de mala forma. ¿Cómo solucionan ese problema? Eso, en honor al tiempo, Daniel, si nos pudiese explicar eso. Hay distintas regulaciones y tiene que ver con la manera como cada país regula un poco lo que se está haciendo. Acuérdense que blockchain también es muy nuevo y mucho de lo que hace falta y mucho de lo que nosotros todos tenemos que trabajar es hacia mejorar esas regulaciones. En general, y esto por dar un ejemplo, la manera como nosotros operamos es que cuando tú te metes a la plataforma tienes que pasar un proceso de KYC, de certificación de identidad de cada uno, sacando una foto, una selfie, una foto al pasaporte, una serie de procesos, y esas bases de datos se pasan por bases de datos de, por ejemplo, lavado de activos, para asegurar que los inversionistas son obviamente inversionistas que en el fondo que no están haciendo algún daño o algún mal y que pueden, por lo tanto, participar. La manera como yo veo la tokenización de activos inmobiliarios, y ni siquiera diría activos inmobiliarios, activos en general, es como la época de las .com. Esto ya es un hecho, estamos en el inicio de las .com. Y hay muchas .com y van a aparecer muchas .com. Y esas .com, unas van a tener miradas diferentes de cómo
Se aborda el problema, se soluciona el problema, se da acceso, se genera mejor sustentabilidad en la industria, sea cual sea el motivo. Y lo que queremos es eso, que salgan muchas.com. Después, bueno, obvio que va a haber unas que van a gustar más que otras, unas van a ser quizás más exitosas que otras, pero yo creo que ese es uno de los grandes valores que tiene la tokenización y la descentralización en general y en particular en el mundo inmobiliario, que al final del día cambiar lo que es un proceso tedioso de compra y de inversión de propiedades inmobiliarias. Imagínense lo que es comprar una propiedad en Australia, una en Estados Unidos y una en Chile. Empecemos hoy. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuánto costo tiene eso? Armar sociedades de inversión, todo un procesos regulatorios. Si eso lo podemos llevar a 5 minutos, cambiamos la vida de las personas al generar acceso y al poder participar de una de las industrias más relevantes y más importantes y que además es el principal protector de patrimonio del mundo. Y eso es la verdadera democratización. Perdón, ahí tú tocaste un punto muy importante porque hoy día en la parte legal, en la parte regulatoria, hay grandes esfuerzos. Esto es un ecosistema súper nuevo. Si nosotros vemos la curva de adopción de blockchain y comparando con Internet que decía Daniel, nosotros estamos parados en el año 1998. ¿Cierto? Recién está empezando, es súper incipiente y como dice un muy buen amigo mío, esta es una galaxia que está en formación. Y hay una cantidad de energía gigantesca con estrellas que se están creando, planetas, etcétera, cosas que vuelan, explotan, y nosotros estamos en ese proceso. Es un ecosistema donde hay un crecimiento muy grande, que tiene desafíos obviamente también muy importantes, pero básicamente el tema legal, el tema regulatorio, es algo que se tiene que ir solucionando en el tiempo porque tú tienes que hacer esto mucho más formal. Hoy día, cuando estamos hablando de tokenización de activos reales, como puede ser el caso del vino o el caso de una propiedad que incluso es más complejo, está la discusión de si un security, no un security, que básicamente es la gran discusión que hay en Estados Unidos y cómo uno puede tomar distintos caminos respecto a eso. Y eso va a ir avanzando rápidamente y claramente vamos a tener un marco legal y un marco regulatorio que va a permitir que esto fluya y crezca, porque al final lo que nosotros necesitamos para que todo el ecosistema llegue a donde queremos que llegue es la opción masiva. Genial, sí. Totalmente de acuerdo y de hecho, y gracias por tu aporte porque me da pie a la pregunta final. Bueno, si nos ponemos a hablar del marco regulatorio y tecnologías disruptivas, deberíamos organizar un congreso aparte, que estaría muy interesante, porque lo que pasa, y es mi opinión personal con este tipo de tecnología, es que la regulación, por regla general, siempre va 10 pasos atrás de esto. Y también hay cosas que no deberían ser reguladas de forma tan estricta. Entonces mi pregunta es, escuchando a los exponentes anteriores, y estoy de acuerdo, han dicho que esta tecnología, y hablando de blockchain a propósito del panel, tiene mucho potencial y algo que está recién comenzando. Entonces, pregunto y comienzo por Sergio, Daniel y Adrián, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos futuros, ¿cierto? Y las principales desventajas que han visto ahora. ¿No? Brevemente, por favor. Bueno, uno de los desafíos grandes es, como estaban comentando recién Adrián y Daniel, estamos en el año 98, 99 de Internet, donde yo me acuerdo, yo armé un negocio en ese momento de venta de música, el e-commerce, y iba a mis amigos y les decía, vendo CDs, en esa época, capaz hay muchos jóvenes, se vendían CDs, vendo CDs por Internet, armé una empresa llamada Faro Buenos Aires y vendía música por Internet, vendía muy poco. Otro amigo y socio ahora armó derremate.com y explotó unos años después. ¿Sí? A veces es llegar temprano a la fiesta, a veces es difícil. Pero el desafío más grande es ese, es empezar a entender que esto está pasando y va a ser lo que fue Internet en su momento. Y nadie se ocurriría a discutir por qué Bill Gates hizo Expedia y tenemos hoy Expedia. La otra desventaja que tenemos es que, en el caso nuestro de los vinos, las viñas es un negocio muy tradicional y es muy difícil de convencer a la gente que está atrás de las viñas en meterse en este tipo de procesos, porque cuando le empezás a contar te dicen, ¿de qué me estás hablando? Blockchain, una billetera digital, ¿dónde voy a tener mis vinos? Y esa es la principal desventaja que nosotros encontramos. En el futuro vemos un montón de modelos de negocios nuevos que van a surgir alrededor de esto.
Una de las cosas más interesantes de blockchain es que, y que viene, es una tendencia, digamos, que viene de Internet, pero es que se eliminan las barreras geográficas. Y las sociedades están constituidas por barreras por territoriales, por decirlo de una manera. Y ese es uno de los grandes desafíos. En el mundo ideal, uno podría tener un gran sistema que permite que comprar efectivamente una propiedad en un país u otro sea el mismo proceso, o sea, de la misma igual de simple. Y eso haría que en el fondo esas barreras territoriales no existen. Hay como siempre un desencaje entre el mundo real y el mundo virtual, porque el mundo virtual no están tan claras dónde son esas barreras territoriales. Y el regulador tiene que definirlas, tiene que decir, mira, en realidad si la propiedad se compra en Estados Unidos, es bajo la normativa de Estados Unidos, pero si la propiedad se vende desde Chile, en realidad es bajo la normativa de Chile. Entonces, esas son las cosas que tienen que ir encajando y se tienen que ir facilitando. Adrián mencionaba la diferencia entre si es una securitización o un security token o si es una compra inmobiliaria. Entonces, todas estas cosas son de todas maneras los principales desafíos. El tema regulatorio es gigantesco. Cualquiera de ustedes que esté desarrollando proyectos en el mundo blockchain, la diferencia entre los que encuentren la manera de dar sus soluciones dentro del esquema, por supuesto, regulado, va a tener una diferencia sustancial sobre el resto. Y eso es lo que tenemos que encontrar y al mismo tiempo generar que el regulador no vaya tan atrasado, sea mucho más rápido. La diferencia entre los años de los .com a fines de los 90 en cómo se aceleraba la adopción de las tecnologías y la adopción de la tecnología hoy día es diametralmente distinta, es exponencialmente más rápida. Y eso hace que el regulador tiene que ser exponencialmente más rápido para no quedarse atrás y que podamos todos operar y aprovechar estas oportunidades. Genial. Adrián, tus apreciaciones brevemente y tenía algo que contarnos también. Sí, nosotros estamos acá, obviamente en ETH Santiago, así que yo me remito a lo que escuchamos hace pocos meses en el Ethereum Denver, que es la principal conferencia que hace Ethereum en el año. Y básicamente los desafíos que se plantearon en esa conferencia, que fue el resumen final, es que tenemos por una parte que desarrollar la comunidad de developers. Hay hoy día una traba y estamos muy lentos en poder seguir avanzando en el ecosistema porque hay pocos programadores que conozcan los lenguajes de blockchain, que básicamente son Solidity y Rust. Y por otra parte, y que para mí es lo más importante, es cómo vamos creando la adopción masiva, cómo vamos creando estas comunidades de personas que van a interactuar dentro de la Web3. Y ahí, como dijo Rachel, que lo conversábamos antes de entrar, nosotros vamos a lanzar nuestra plataforma formalmente, oficialmente, la próxima semana en PropTech Latam en Bogotá, pero como estamos acá en Santiago y nosotros obviamente somos chilenos, queríamos adelantar que tenemos nuestra primera propiedad tokenizada en Chile, y a todas las personas que están acá durante el día les vamos a regalar un token de esa propiedad en Santiago Centro. Se meten a beta.yeli.io y pueden hacer el claim de su token de una propiedad en Santiago y tener renta asociada a esa propiedad. Qué mejor. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar.